Piedad Bonet nació en Amalfi, Antioquia, en el año de 1951 y creció dentro de una familia que le permitió abrazar y hacer suya la idea de que la educación es la única forma de salir adelante en el mundo. Con el tiempo ingresó a la Universidad de los Andes, donde se graduó en Filosofía y Letras, y en esa misma universidad se desempeñó como docente por más de 30 años. Es maestra en Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño por la Universidad Nacional de Colombia. Vale mencionar que su primer libro fue de 1989 y se titula De Círculo y Ceniza, que recibió mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz. Sobresalen sus 4 antologías de poemas: No es más que la vida, Antología, Lo demás es silencio y Los privilegios del olvido. Muchos de sus textos han sido traducidos al italiano, inglés, francés, sueco, griego y portugués. En Piedad Bonet se conjura magistralmente la poesía y la narrativa, de ahí que también haya publicado las novelas. Después de todo, Para otros es el cielo, Siempre fue invierno, El prestigio de la belleza y la novela autobiográfica Lo que no tiene nombre. En la escritura de Piedad Bonet afloran los dilemas de la existencia, la belleza, la muerte, el amor, la sexualidad y la familia. Su obra intenta descifrar los pequeños dramas de la vida y habla incluso de situaciones, objetos y ambientes que pasan inadvertidos en la realidad cotidiana, pero que son engrandecidos por el mundo poético o el narrativo. Y gracias a esa convención única y especial llamada lenguaje, se trazan verdaderos encuentros y vínculos afectivos que se renuevan cada vez que volvemos a alguna de sus lecturas. Yo te formularía como 3 ejes de reflexión para que tú tomes la palabra y los desarrolles. El primero sería, tengo la impresión como lectora, pero además creo haberlo leído en alguna entrevista que te han hecho, que este libro lo escribiste como una forma de hacer el duelo, o una de las formas de hacer el duelo por la muerte de tu hijo, por el accidente de tu hijo. Y la pregunta sería, ¿lograste hacer ese duelo? Es decir, la escritura te ayudó, es una forma, la escritura para ti, de sanar de alguna forma, podríamos decir. El segundo punto sería, ¿consideras la escritura como un camino de comprensión de la realidad? Es decir, tú abordaste esta temática buscando realmente asir más a Daniel, buscando comprenderlo, buscando comprender sus pulsiones, buscando comprender sus movimientos. Entonces, ¿lograste esa búsqueda que deseabas? ¿La escritura te sirvió para realmente comprender mejor un proceso un poco incomprensible para ti? Y finalmente, si pensamos que toda literatura, aún la autobiográfica, es literatura, antes que nada, yo te pregunto, ¿reconoces en el relato a tu hijo, a Daniel? ¿Te reconoces a ti misma? ¿Reconoces a la familia? Comienzo con lo del duelo. Yo diría que yo conscientemente no escribí este libro para hacer el duelo. Yo me di cuenta de que eso le había ayudado a mi duelo con posterioridad. ¿Por qué escribí ese libro? Cuando una persona muy entrañable muere, a veces los que quedamos optamos por el camino del viaje, porque el viaje es como una huida momentánea que nos aleja de esa realidad atroz del vacío de la casa. Acuérdense los que han leído el libro que yo cuento que nosotros vamos a Nueva York, donde Daniel se mató, dejamos allí lo que quedaba de él, regresamos y ese regreso a la casa es muy violento. Cualquiera que haya tenido un duelo sabe lo que es regresar a una casa donde hay un vacío irreparable. Entonces tuvimos la idea, mi marido y yo, de irnos de viaje. Y para ese viaje yo escogí un libro que había leído ya y que amo mucho, que es el libro de A. Álvarez, que se llama El Dios Salvaje, que es una historia del suicidio. Yo me llevé ese libro, me llevé, como siempre llevo mis libretas y quizá alguna otra literatura relativa toda a la muerte, porque yo no quería huir sino enfrentar. El viaje era una manera de salir del contexto, pero no quería decir que yo estaba borrando lo que acababa de pasar. Entonces, mientras yo leía esa historia objetiva, iban viniendo a mi cabeza
recuerdos y fui armando como una especie de panorama. Y mientras, digamos, hilaba esos recuerdos, tuve como una pequeña revelación, que es lo que siempre además le pasa a un escritor. Yo dije, esto que acaba de pasar en mi vida se parece mucho a la tragedia griega, en el sentido de que había como una especie de destino que todos tratamos de conjurar, desde el propio protagonista que era Daniel, pasando por nosotros, los de la familia, incluyendo de pronto a algún médico. Yo había hablado mucho sobre la tragedia en los años de profesora en la universidad, y claro, comprendía que en el mundo de hoy no puede haber tragedia a la manera de los griegos, porque tenemos una concepción distinta del mundo, porque después de que Nietzsche dijo que Dios ha muerto, la percepción que la modernidad tiene de la muerte es completamente distinta, y tal vez del suicidio también. Es decir, hay lo que los románticos llamaron la trascendencia vacua, es decir, el deseo de comprender lo trascendente y encontrarse con el vacío. Y yo sabía que esa, digamos, era la médula misma de esa historia. Entonces yo tuve un pensamiento escandalizante para mí misma, que fue, yo esto lo tendría que escribir. Entonces yo creo que ahí salió ese animal perverso que es el escritor, que todo lo tiene que convertir en palabras. En mi poesía, por supuesto, hay un montón de elementos autobiográficos, y mi poesía se fue haciendo con el tiempo narrativa, ¿sí? O sea que yo tenía como una vocación narrativa desde siempre, y la poesía, que al principio era más lírica, de pronto cogió un rumbo narrativo, en el sentido de que hay libros que narran un proceso. Pero yo había escrito un libro de carácter autobiográfico, pero falsamente autobiográfico, que era El prestigio de la belleza. Entonces yo dije, voy a enfrentar esto. Y la segunda inquietud que tuve fue, pero ¿cómo narro esta historia? ¿La novelo? Y rechacé esa idea escandalizada. ¿Por qué? Porque yo iba a trabajar con una cosa demasiado esencial para mí, demasiado dolorosa, y novelarla me parecía una fatuidad, una frivolidad, una especie de pecado también en relación con mi hijo, ¿no? Entonces yo dije, no, voy a contar simplemente, escuetamente, esta historia. Yo no me voy a poner a hacer fiorituras literarias en una historia de estas. Pero también pensé, pero no quiero un libro melodramático, autocomplaciente. Lo que yo quiero hacer es literatura. Como a mí me han gustado siempre mucho los libros de carácter autobiográfico, ¿sí? Y de todas maneras había leído ya muchas cosas, como por ejemplo los mejores libros de Coetzee, para mí, pues, que son esos libros brevísimos sobre el padre, o Philip Roth, había leído obras así. Entonces dije, voy a escribir una cosa de esa naturaleza. Entonces empecé a pensar la estructura, por dónde comienzo. Imagínense que esto era más o menos a 2 meses de la muerte de Daniel. Entonces, lo que pasa es que los escritores tenemos esa, digamos, esa necesidad profunda de la escritura. No la necesidad en los términos de me voy a curar con esto, sino la necesidad de hacer inteligible. Entonces paso a la segunda pregunta que me hiciste, Carmeña. ¿Desde dónde comprender esto? El dolor más grande, digamos, de la persona que queda frente al suicidio es el de no saber una serie de cosas y no poderlas saber ya nunca, a menos que el suicida dé una carta muy explícita. Pero lo que más atormenta a alguien que amó a esa persona que optó por el suicidio es pensar cómo fueron esas últimas horas, desde cuándo se venía fraguando eso. Esas preguntas yo sabía que no las iba a dilucidar. Entonces, en ese sentido, ese no era el objetivo, comprender eso. Pero al escribir, quería preguntarme quién había sido ese hijo mío y entender tal vez lo que en vida no se entiende. Es que desde la muerte se pueden hacer muchas preguntas
que no hacemos en la vida. ¿Quién está seguro de conocer al otro? ¿Quién está seguro de conocer a su mamá? ¿Quién está seguro de conocer a su marido? ¿Y qué mamá puede decir que verdaderamente conoce a su hijo? Porque nos limitamos de alguna manera como al papel que en el contexto tenemos que ejercer, porque la mamá puede ser tan amiga como sea, pero no llega a ser la amiga de la universidad, ni le corresponde, ¿no es cierto? Entonces hay unas cosas que están en blanco. Entonces yo sí quise como reconstruir, pero para mí. Cuando yo digo para mí, es decir, subjetivamente. Yo desde siempre supe que mi límite era mi propia perspectiva, ¿cierto? Sin embargo, yo indagué. Lo primero que hice fue ir donde el psiquiatra y llevaba una lista de preguntas terribles, como por ejemplo, ¿qué significaba yo para Daniel? Que él me lo dijera. No hay nada más fallido que hacerle preguntas a un psiquiatra. Los psiquiatras están diseñados para callar. Pero bueno, a él se le había muerto su paciente, y su paciente que él quería mucho, ¿sí? Y al que trató mucho. El único verdadero psiquiatra que tuvo Daniel, porque tuvo muchos que se equivocaron horriblemente. El que yo pensaba que era su psiquiatra, y el que le salvó buena parte de su vida. Y ese hombre pues trató de decirme cosas, pero todas eran pobres en relación con lo que yo quería hacer. Bueno, luego fueron apareciendo personas, no es que yo me fui a buscarlas, sino que el amigo que llegaba a la casa a llevarme una foto de Daniel, entonces yo ahí tímidamente lo indagaba, ¿sí? Tomaba notas de esas cosas en unas libretas, ¿sí? Y empecé a escribir, y ahí entro a la tercera respuesta, ¿sí? Hago extensiva entonces la frase de Pessoa, el poeta es un fingidor. Yo me tenía, por ejemplo, que preguntar, ¿por dónde comienzo? Ok, entonces ahí mi mente obraba como escritora. ¿Cómo le gustará al lector entrar en esta historia? Entonces, ¿qué es lo que debo ocultarle al lector? ¿Hasta qué punto le debo ocultar al lector, por ejemplo, la enfermedad de Daniel? Yo tuve muchos problemas para poner la palabra esquizofrenia. Siento que esa palabra es tan violenta y dice tantas cosas que la gente no comprende, que yo me estremezco con esa palabra, ¿sí? O sea, porque esquizofrenia es una palabra para muchos tipos de enfermedad mental, pero que además la gente piensa que una persona con esquizofrenia puede ser un asesino, o no sé, la gente tiene unas confusiones horribles. Entonces, una de las dificultades más grandes que tuve fue sobreponer la palabra esquizofrenia, ¿sí? Entonces, yo estaba dilatando decir que ese muchacho que se había matado tenía una enfermedad mental. Por supuesto, al relatar pasa lo que le pasa a uno si va donde un psiquiatra, que al relatar para otro viene el dolor. Entonces, había momentos en que yo no podía con el dolor. La literatura siempre es versión de una cosa. Entonces, esta era la versión de una mamá, la versión de una escritora, ¿cierto? Es también una estilización hasta cierto punto. Yo había puesto en una de mis novelas anteriores un epígrafe de Doris Lessing, de su biografía, que dice: ¿cuánta verdad callar? Entonces yo me preguntaba, ¿qué tenía que callar? ¿Qué era lo que no podía poner? Y mientras escribía también pensaba en las únicas personas a las cuales esto podría realmente afectar, que eran mi marido y mis 2 hijas. El solo hecho de crear una estructura narrativa hace que esto no sea una versión exacta de la realidad. Y la otra cosa que usé para sacar eso de la pura cosa anecdótica fue las referencias literarias, porque resulta que mientras yo estaba escribiendo ese libro, me di a leer y a leer y a leer y a leer libros de duelo. Descubrí que es un género amplísimo.
La mayoría de los buenos libros de duelo son muy cortos. Yo creo que porque no hay que agobiar al lector con esto tan duro, ¿no es cierto? No logré comprender a Daniel, no, por supuesto que no. Y no me propuse en absoluto objetividad en relación con Daniel, pero sí me propuse objetividad en relación con los hechos que de alguna manera sacan a la luz cosas de las cuales yo quería hablar, como por ejemplo la realidad de los médicos, la psiquiatría, ¿sí?, las clínicas psiquiátricas. Yo hace unos años escribí un ensayo sobre 3 de tus novelas. Después de todo, publicada en el 2010, para Otros es el cielo, del 2004, en el 2007, Siempre fue invierno, y luego publicas El prestigio de la belleza en el 2010. ¿Cómo elegir esos ritmos? ¿Cómo elegir los tonos con los que tú abordas cada una de tus obras, ¿no? Entonces quiero que profundicemos en cómo se escriben esas novelas. Creo que debo contar una pequeñita historia, y es que yo desde siempre lo que quise fue ser narradora. Yo escribí mucha poesía en la adolescencia, como se escribe poesía en la adolescencia, que es como un desahogo, porque hay una discrepancia muy grande con el mundo en la adolescencia, ¿sí? Y entonces algunas personas optamos por la literatura como para llenar ese vacío, ¿no? Entonces escribí mucha poesía, pero realmente lo que quería es ser narradora. Cuando entré a la universidad a estudiar literatura, me enamoré del cuento y quería ser básicamente cuentista, y escribí un montón de cuentos, escribí. Entonces mi vida cogió por unos rumbos, fui profesora, ya estaba casada, tenía una niña, bueno, entonces todas esas cosas hicieron que yo como que me paralizara y empecé a tener, digamos, la angustia de la no creación, que de repente, afortunadamente, 4 o 5 años después explotó con poesía. Y entonces yo descubrí en ese momento, que ya tenía 20 y pico de años, que la poesía era el lenguaje que de verdad se me daba, como que yo disfrutaba, que era como con natural a mí, y me enamoré de la poesía, y empecé a leer mucha poesía, a escribir mucha poesía, y dilaté el tema de la narrativa. Bueno, y escribí 1 libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, 5 libros, ¿sí? Y de repente me aburrí. Entonces, como había intentado escribir una novela por allá a los 21, y esa misma novela a los 24 no había funcionado, y a los 28, yo ya tenía 40 y pico de años, y dije, a lo mejor es que yo debería ahora intentar escribir esa novela, que había perseverado en mí con mucha fuerza, esa historia, y me senté a escribir esa novela con mucho miedo y mucha pasión. Bueno, escribí mi primera novela, quedé muy enviciada de escribir mi segunda novela, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que cuando uno siente que le llegó la idea para una novela, es aterrador, porque son 2 años de trabajo forzado, como mínimo. ¿Por qué? Digo trabajo forzado, porque uno no puede escribir como escribe los poemas, que puede escribir un poema hoy y desentenderse una semana y escribir otro poema dentro de una semana, sino que cuando uno está escribiendo una novela, tiene que escribir con un ritmo, ay sí, porque si no pierde el tono, pierde información, por más que uno esté aquí tomando notas. De todas maneras, un narrador cuando se sienta lee siempre las últimas 3 páginas para ponerse, eso le lleva por lo menos una hora, porque cuando uno lee, de todas maneras corrige, imposible no corregir, ¿cierto? Porque además es calentamiento, ¿no? Entonces, yo siempre escribí mis novelas más o menos en 2 años, las primeras, y el año que se le va a uno haciendo cola en la editorial. La primera novela era esa historia que estaba pujando por salir hacía muchísimos años, y ahí estaba muy influida, por ejemplo, por Truman Capote, porque yo enseñaba mucho a Truman Capote en mis talleres. La segunda novela me la propuse muy intelectual.
Claro, me gustan escritores los norteamericanos donde las cosas pasan pero muy escuetamente, pero a mí me gusta Proust, me gusta Nabokov, me gustan las novelas morosas, me gustaba Virginia Woolf, es porque tengo alma de poeta, entonces me gusta mucho el lenguaje, ¿sí? Entonces, la segunda novela me la propuse muy intelectual, es sobre la universidad, porque yo pasé 32 años en una universidad y yo sé lo que pasa en el seno de las universidades, más que con los estudiantes, por supuesto con los profesores. Hay envidia, hay maldad, pero hay seres humanos que consagran sus vidas también a eso. Sí, bueno, esa segunda era sobre un profesor universitario, porque la otra cosa que me interesa mucho es la gente de mi generación. Nosotros como estudiantes, incluso en la universidad privada, estábamos muy inspirados primero por Cuba, por mayo del 68, y fuimos una generación que pensó que iba a cambiar este país. Entonces yo decidí que yo iba a escribir una novela en una sociedad donde se estaban escribiendo novelas de sicarios y todo eso. Yo dije, no, yo no quiero escribir eso, yo quiero escribir sobre las clases medias ilustradas, sobre la universidad, ¿sí? Sobre esos espíritus universitarios. Entonces yo escribí esa novela morosamente. Y luego escribí una novela sobre una historia que me pareció apasionante, es una historia real, la base, que tiene también como protagonista a un profesor universitario, porque la contó una amiga que le había pasado a ella esa historia horrible, una historia horrible. Es tan horrible que la gente piensa que eso es inverosímil. Me metí en el mundo del resentimiento social, que es un tema que me gusta mucho. Primero, estas son sociedades que crean resentidos sociales, pues cómo no, ¿cierto? Pero luego lo que puede pasar problemáticamente en el alma de una persona con resentimiento. Entonces ahí fue. Luego me metí a escribir la novela que estoy escribiendo ahora. Iba en un avión con un libro de Amélie Nothomb, Biografía del hambre. Yo empecé a leerme esta novela, que es de una niña que le parece divina a los papás y al entorno, y ella es la reina y el centro del universo. Y yo empecé a recordar mi propia infancia y acordarme que yo a mi mamá le había parecido muy feíta y que yo me di cuenta de eso rapidísimo, ¿sí? Y entonces yo confrontaba lo que decía Amélie Nothomb con lo mío, y empecé en ese avión a tomar notas y se me vinieron recuerdos que tenía por allá escondidísimos, la primera infancia, etcétera. En el avión se me había desarrollado la novela. Después resultó que no era tan así, que en un momento dado me quedé bloqueada y duré como 3 meses sin saber qué hacer, en fin. Pero ¿por qué es el ritmo, Mary? Porque esa historia me pertenecía. Pero en la 4ª página, ese personajito cobró una cara que no era la mía y empezó a andar la literatura y empezó a funcionar la autobiografía falsa, porque evidentemente yo no estaba trabajando con mis recuerdos, yo estaba trabajando con unos recuerdos, pero muchos no me servían, muchos de los que yo había escrito en esas páginas habían sido solamente un motor inspirador. Entonces yo empecé a imaginarle cosas a esa niña. Y por eso cuando presenté el libro, lo presenté como una autobiografía falsa. Cuando escribí el libro sobre Daniel, lo escribí en 8 meses. O sea, es la única vez que he escrito una novela en menos de 2 años. Y era porque la historia me pertenecía absolutamente, pero también porque yo estaba en un frenesí creativo que era la manera de ahogar mi propia angustia, digámoslo así. A ver, yo creo que conozco bastante bien tu poesía, más que tu narrativa. Generalmente aparecen en la poesía, en la tuya y creo que en toda poesía, otra vez temas del yo, temas de la propia o ajena subjetividad. Es en torno a la subjetividad que se hace la poesía, el cuerpo, la propia vida. Por señalar algunas cosas que yo percibo en tus poemas, ahí aparece la infancia, evocaciones de esa infancia, también la infancia de Daniel, por supuesto aparece el amor, permanentemente vuelve y juega, pero también como ausencias, como soledades. Yo creo que la poesía siempre sale del yo más hondo. Lo que pasa es que los poetas que tenemos conciencia del oficio, sabemos que no le podemos endilgar a los lectores nuestra vida como si fuera un montón de anécdotas, aunque tengan sentido.
que un poema solo es legítimo cuando se puede convertir en experiencia de otro. Es pasar la experiencia por la criba de un lenguaje que es siempre el lenguaje simbólico, el lenguaje de la poesía. Entonces ahí el poema se salva de caer en la confesión autobiográfica impúdica o impertinente, ¿sí?, o odiosa. Soñé con un pájaro enloquecido en una jaula del zoológico. Desperté con la frente llena de sangre, llamando a mi madre, pidiéndole por Dios leche caliente de sus senos para volver a ser niño. Otros se despertaron y gimieron y suplicaron como yo en las habitaciones vecinas. Mis brazos y mi pecho estaban cubiertos de plumas, pero no había cielo hacia donde volar. Cuando Lumen publica la selección de poesía tuya, en algún medio sale una entrevista en la que dices que cuando te relees percibes una evolución en las obras, y ahorita comentabas que en un comienzo podría ser más lírico, ahora más narrativo, pero más allá, entre comillas, de la forma, digamos que cuáles han sido también esos temas o esas inquietudes que han provocado, que se podrían identificar para dar paso a esas transiciones. Yo pienso que una de las cosas que el poeta tiene que hacer es estar conectado con su edad, con su momento vital. Los seres humanos estamos hechos de tiempo, pero en los escritores el tiempo tiene que hacer mella. No puede ser que el poeta que tiene 60 años esté escribiendo como cuando que escribía a los 20, lo cual no quiere decir que de pronto no haya un niño que perdure en uno, o cosas por el estilo. Entonces yo podría decir, al principio mis preguntas eran como metafísicas. Cuando era muy joven, ¿existe Dios? ¿La naturaleza me perturbaba? ¿O quién soy yo? ¿Qué habrá en el futuro? Luego eso se vuelve más concreto en determinados momentos. Entonces empiezo a hablar sobre las relaciones interpersonales, que es una cosa que me ha interesado siempre mucho. Los desencuentros con el otro, ya sea en el amor o en la amistad, y ahí entra la familia, el padre, la madre, ¿sí? Todas esas fisuras que hay en las relaciones humanas. Hay otra cosa que me empezó a interesar mucho, que fue la ciudad, el aspecto urbano, lo femenino. Y luego entra también, por supuesto, este país, el dolor de este país, la guerra, ¿no? Y eso está, digamos, en toda mi poesía, ¿sí? Pero siempre en porción breve, por incapacidad, básicamente, porque me parece un tema muy difícil de abordar, poéticamente hablando, para no caer en lo panfletario, ¿sí?, para no caer en el lugar común, en lo anodino, pero ese tema también. Y de repente llega el tema de la enfermedad y de la muerte también a mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro que estoy escribiendo, mi hijo Daniel nunca estuvo en una clínica de reposo, estuvo una noche en la clínica de reposo, pero esa sola noche me bastó a mí para ver muchísimas cosas que no habría podido ver antes. Y luego yo estuve en Cibaté haciendo una crónica para una revista y vi de verdad el dolor de los enfermos mentales crónicos, ¿sí? Pero además el horror del sistema, la inhumanidad y la crueldad, y me pregunté por Dios otra vez. Y entonces lentamente fue saliendo este libro sobre eso, ¿sí?, sobre los que padecieron tantos que conocemos, Hölderlin y Van Gogh, Sylvia Plath, Virginia Woolf, pero no solo los escritores, sino los que nunca ni siquiera se pudieron expresar, ¿sí?, a los que torturaron, a los que les sacaron los dientes, a los que les pusieron choques eléctricos, a los que bañaron con agua fría. Yo me puse a pensar en eso y me nació la idea de escribir este libro. Cada libro te hace una exigencia formal. Como habrás visto, aquí el lenguaje es un poco críptico, o espero que sea un poco ambiguo, ¿no?, ¿sí?, metafórico o un poco onírico. En otros el tema me exige como más claridad, si se quiere, o así. Entonces vas tomando decisiones así,
¿sí? Y luego haces un balance, ves en retrospectiva y entiendes cosas que no habías entendido en su momento, pero hay mucha cosa elegida previamente, ¿no? Para cada libro, ¿no? Que lo constituye. La pregunta, casi que una parte ya la respondiste al hablar de lo panfletario y de lo que tratas de no escribir mucho de política o del país en tu poesía, porque te asusta, porque es muy profundo todo nuestro problema, pero pues sabemos de muchos poetas que sí trataron la parte política desde su poesía, como Neruda o César Vallejo, que decía Anónimo Machado que era una obligación del poeta contar lo de su pueblo. Yo creo que yo soy muy política en sentido general, porque por ejemplo un libro como El prestigio de la belleza es todo un cuestionamiento a la forma en que nos educaron, la religión, el paternalismo, ¿cierto? El autoritarismo, las ideas de belleza que incluyen racismo, ¿no es cierto? Montones de cosas. Entonces yo creo que yo soy política en ese sentido. Y el poeta político Neruda, que me fascinaba, pues ya me gusta muchísimo menos. Me parece que lo político hay que abordarlo al sesgo siempre, ¿no? Y me parece que en Colombia se ha hecho poesía política muy buena. José Manuel Arango, cuando escribe ese poema de En las mañanas hay quienes madrugan a lavar la sangre, ¿no es cierto?, de las aceras, eso es una cosa extraordinaria lo que alcanza a decir. Charly Lara con ese poema de los amantes que están abrazados al lado del camino y que en realidad son un par de personas muertas, ¿sí? Entonces la poesía se las ingenia para hacer política sin caer en ese discurso, lo cual no quiere decir que a veces también el discurso de pronto funcione, ¿no es cierto? Poemas irónicos sobre la pobreza y sobre la injusticia a veces resultan bastante bien, y en América Latina hay gente que hace eso de pronto bastante bien. En mi caso, fíjate que a mí me inspira mucho el periódico. Entonces yo tengo poemas, muchos sacados de las noticias de periódico. Tengo por ejemplo uno, mucho antes de que mi hijo se suicidara, escribí sobre esos muchachos en la China que trabajan en los barcos y están ensamblando computadores y se tiraban por las ventanas de las fábricas donde estaban trabajando. Entonces pusieron mallas en las ventanas. Muchas veces mis poemas nacen de la rabia, son una forma de protestar.